Cuando Roberto entró esa tarde a la casa de su empleada Elena, lo hizo sin mala intención. Solo quería dejarle el sobre con su salario adelantado, porque al día siguiente viajaría por negocios. Tocó la puerta. Nadie respondió. Sabía que ella estaba, porque su auto seguía estacionado afuera. Empujó despacio. La puerta cedió, y entonces lo vio, un muro entero cubierto de fotografías. Todas de él, desde niño hasta adulto. Fotos en el colegio, en su graduación, en la boda, en eventos públicos, recortes de periódicos. Cientos de imágenes ordenadas como un altar silencioso. Roberto sintió que el aire se le escapaba del pecho. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué demonios era aquello? Elena apareció desde la cocina con una taza en la mano. Al verlo allí parado frente al mural, se quedó paralizada. La taza cayó al suelo y se hizo pedazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Temblaba. Roberto la miraba sin entender, con una mezcla de miedo, confusión y algo parecido a la rabia. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó con voz grave, señalando las fotos. «¿Qué haces con mi vida pegada en tu pared?». Ella no pudo responder. Solo bajó la cabeza y comenzó a sollozar en silencio. «Comenta con el nombre de tu ciudad, desde donde ves este video. Deja tu me gusta y suscríbete para recibir más historias como esta». Pero antes de ese momento hay mucho que entender, porque esta historia comenzó hace más de 35 años, en una época donde la vida no daba segundas oportunidades y los errores se pagaban caros. Elena tenía 17 años cuando sus padres murieron en un accidente de tránsito. Su hermana menor, Carolina, apenas tenía 14. Las dos quedaron solas, sin dinero, sin familia cercana. Una amiga de su madre, doña Estela, las acogió en su casa. No porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Les dejó claro desde el primer día que no eran bienvenidas para siempre. Que debían ayudar en la casa, portarse bien y no causar problemas. Elena trabajaba limpiando casas ajenas, mientras Carolina seguía en la escuela. Vivían con miedo constante de ser echadas. No había abrazos, no había cariño, solo techo y comida a cambio de obediencia. Un día, Carolina llegó llorando. Tenía 2 meses de retraso. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su hermana era solo una niña. Todavía jugaba con muñecas. ¿Cómo había pasado esto? El responsable era Miguel, un joven de 22 años, que trabajaba en una mecánica cerca de la escuela. Carolina lo había conocido unos meses atrás. Él le regalaba dulces, la esperaba a la salida, le decía cosas bonitas. Ella, inocente y huérfana de afecto, creyó que era amor. Pero cuando Elena fue a buscarlo para exigirle responsabilidad, Miguel ya no estaba. Había desaparecido del barrio sin dejar rastro. Doña Estela se enteró del embarazo y estalló en furia. Gritó que no iba a mantener a una niña madre bajo su techo, que eso era una vergüenza, que debían solucionar el problema cuanto antes. Les dio dinero y una dirección escrita en un papel arrugado. Era una clínica clandestina. Elena miró a su hermana. Carolina lloraba con la cabeza entre las manos. Tenía miedo, tanto miedo que temblaba. Elena tomó el dinero, rompió el papel en pedazos y lo tiró a la basura. «No vamos a hacer eso», dijo con voz firme. Doña Estela las echó esa misma noche. Les dio una bolsa de ropa y cerró la puerta con llave. Las 2 hermanas quedaron paradas en la calle, bajo la luz amarilla de un farol. ¿No tenían dónde ir? Elena abrazó a Carolina y le susurró al oído: «Vamos a salir adelante, te lo prometo». Pero la promesa fue más difícil de cumplir de lo que imaginaba. Los meses siguientes fueron un infierno. Elena consiguió trabajo en una lavandería. Dormían en un cuarto prestado por una señora que les cobraba casi todo lo que ganaban. Comían una vez al día. Carolina engordaba rápido. Su barriga crecía y con ella el miedo de ambas. Cuando llegó el momento del parto, no había dinero para un hospital privado. Fueron al hospital público. Había mucha gente, gritos, olor a desinfectante y sangre. Carolina entró sola a la sala de partos, mientras Elena esperaba afuera, rezando sin fe. Pasaron horas, demasiadas horas.
Una enfermera salió con cara seria. ¿Es usted familiar de Carolina Méndez? Elena asintió sin poder hablar. El bebé está bien. Es un niño, pero, lo siento, hubo complicaciones. Ella no lo logró. Elena sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Se dejó caer contra la pared. Carolina había muerto. Su hermanita, la que jugaba con muñecas, la que reía con cualquier tontería. Ya no estaba. Le permitieron verla unos minutos. Carolina parecía dormida, pálida, fría. Elena le acarició el cabello y le pidió perdón por no haberla protegido mejor. Luego le trajeron al bebé. Era pequeño, rojo, arrugado. Lloraba con fuerza. Elena lo tomó en brazos y sintió un peso enorme en el pecho. Ese niño no tenía a nadie más en el mundo. Solo a ella. Salió del hospital con el bebé envuelto en una manta vieja. Caminó sin rumbo durante horas. No sabía qué hacer. No tenía leche. No tenía pañales. No tenía dinero para nada. El bebé lloraba y lloraba. Esa noche, sentada en un banco de la plaza, miró al cielo oscuro y sintió que no podía más. Había prometido salir adelante. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a mantener a un recién nacido cuando ella misma apenas sobrevivía? El bebé dejó de llorar por un momento. Abrió los ojos y la miró. Elena sintió algo que no podía explicar. Amor, desesperación, culpa, todo junto. «Te voy a salvar», le susurró. «No sé cómo, pero te voy a salvar». Los primeros 3 días fueron una pesadilla. Elena intentó darle leche diluida con agua, pero el bebé la vomitaba. Lloraba día y noche. Estaba débil. Su piel empezaba a ponerse amarilla. Elena sabía que si no conseguía ayuda pronto, el niño moriría. Pidió dinero en las calles. La gente la miraba con lástima o con desprecio. Algunos le daban monedas, otros la insultaban. Nadie preguntaba si necesitaba algo más que dinero. Un día, caminando por el parque con el bebé en brazos, vio algo que le llamó la atención. Una pareja de unos 40 años estaba sentada en una banca. No tenían hijos propios, eso era evidente, pero jugaban con los niños que corrían cerca. Les compraban helados, les hacían bromas. Se reían con una alegría genuina. Elena se sentó en otra banca, no muy lejos. Los observó durante casi una hora. La mujer tenía ojos amables. El hombre parecía bueno. Vestían bien. Tenían un auto nuevo estacionado cerca. Algo dentro de Elena comenzó a formarse. Una idea terrible, dolorosa, pero tal vez necesaria. Regresó al parque al día siguiente. Y al otro, siempre a la misma hora. La pareja también regresaba. Parecían buscar esos momentos con los niños del barrio. Elena notó cómo la mujer miraba a los bebés con nostalgia. Cómo el hombre suspiraba cuando veía familias completas. El tercer día, Elena tomó una decisión. Bañó al bebé con agua fría. Le puso la ropa más limpia que tenía. Lo envolvió en la manta que le habían dado en el hospital. Escribió una nota con letra temblorosa en un pedazo de papel. Su nombre es Roberto. No tiene a nadie. Por favor, cuídenlo. Yo no puedo. Perdónenme. Esa tarde esperó hasta que la pareja llegara al parque y estacionara su auto. Esperó hasta que se alejaran hacia los columpios. Entonces, con el corazón destrozado, caminó hacia el auto. La puerta trasera estaba abierta. Dejó al bebé sobre el asiento bien envuelto, con la nota encima de la manta. Se alejó rápido. No corrió, no miró atrás. Solo caminó con lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. Sentía que le arrancaban el alma. Se escondió detrás de un árbol. Quería ver qué pasaba. Necesitaba saber que estaría bien. La mujer regresó primero. Abrió la puerta trasera y se quedó paralizada. Gritó el nombre de su esposo. Él corrió hacia ella. Tomó al bebé en brazos. La mujer lloraba. Él lloraba también. Miraban alrededor buscando a alguien. Elena se encogió detrás del árbol. La pareja subió al auto con el bebé. Condujeron directo a la policía. Elena los siguió de lejos, escondida entre la gente. Los vio entrar con el niño. Supo que harían lo correcto y lo hicieron. La pareja, de apellido Salazar, inició los trámites legales de inmediato. Buscaron a la madre biológica durante meses sin éxito.
Nadie reclamó al niño. Finalmente un juez les otorgó la custodia definitiva. Lo llamaron Roberto, respetando el nombre de la nota. Roberto creció amado. Tuvo todo lo que Elena nunca pudo darle: educación, salud, viajes, oportunidades. Los Salazar eran gente de bien. Le enseñaron valores. Le dieron cariño. Roberto siempre supo que era adoptado. Sus padres nunca le mintieron, pero nunca pudo encontrar a su madre biológica. No había registros. Solo aquella nota escrita con mala letra. Elena, mientras tanto, sobrevivió como pudo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Trabajó en casas, lavanderías, restaurantes, ahorró cada centavo. Y cada vez que podía, buscaba información sobre Roberto. Lo veía de lejos en eventos públicos, cuando se graduó del colegio, cuando entró a la universidad, cuando se casó, cuando sus padres adoptivos murieron. Siempre desde las sombras, siempre en silencio. Coleccionaba recortes de periódicos, fotos de redes sociales, cualquier cosa que le permitiera saber que estaba bien, que había valido la pena, que su decisión, por dolorosa que fuera, había sido la correcta. 35 años después, Roberto era un empresario exitoso, dueño de varias empresas, rico, respetado, pero también solo. Su esposa había muerto de cáncer 2 años atrás. No tenían hijos. Sus padres adoptivos ya no estaban. Vivía en una mansión enorme, vacía de voces. Decidió contratar a alguien que le ayudara con la casa. Una señora de confianza. Una conocida le recomendó a Elena. Dijo que era trabajadora, honesta, discreta. Roberto la contrató sin pensarlo mucho. Elena aceptó el trabajo sin revelar quién era. Pensó que sería su última oportunidad de estar cerca de él, de cuidarlo, aunque fuera de lejos, de pagar su deuda invisible. Durante meses trabajó en silencio. Roberto la trataba bien, le hablaba con respeto. Le aumentó el salario sin que ella lo pidiera. A veces conversaban en la cocina. Él le contaba de su soledad. Ella lo escuchaba con el corazón apretado. Y en su pequeña casa, Elena seguía pegando fotos en la pared. No podía evitarlo. Era su forma de mantenerlo cerca, de recordar por qué había hecho lo que hizo. Hasta que un día Roberto tocó su puerta. Bloque 3. La verdad y el perdón. ¿Qué hacen mis fotos aquí?, preguntó Roberto con voz tensa, señalando el mural. ¿Qué demonios significa esto, Elena? Ella temblaba. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Se llevó las manos a la cara y lloró. Roberto dio un paso hacia ella, furioso y confundido. «Respóndeme. ¿Eres una acosadora? ¿Una loca? ¿Por eso querías trabajar en mi casa?» «No, no es lo que piensas», logró decir Elena entre sollozos. «Entonces, ¿qué es?» «Porque esto no es normal». Roberto sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Esto es enfermo. Espera, por favor». Elena se arrodilló. «Déjame explicarte». «Por favor». Roberto se detuvo. Algo en la desesperación de su voz lo hizo dudar. Guardó el teléfono, pero no se movió. «Tienes un minuto», dijo con frialdad. Elena respiró hondo. «Sabía que no había vuelta atrás. Yo fui quien te dejó en aquel auto hace 35 años. El silencio que siguió fue pesado como una losa». Roberto la miró sin comprender. «¿Qué dijiste? Tu madre biológica era Carolina». «Mi hermana menor. Ella tenía 14 años cuando quedó embarazada. El padre desapareció. Ella murió en el parto. Yo era tu tía. Te cuidé los primeros días, pero no podía mantenerte. No tenía nada. Ibas a morir si te quedabas conmigo. Así que te dejé en ese auto porque sabía que esa pareja te iba a querer. Y lo hicieron. Te salvaron». Roberto retrocedió como si le hubieran golpeado. Negó con la cabeza. «No, eso no tiene sentido. Mis padres nunca... Ellos no sabían quién era yo. Nunca supe sus nombres hasta hace unos años. Pero te seguí siempre, desde lejos, porque eras lo único que me quedaba de Carolina. Porque necesitaba saber que estabas bien». Roberto salió de la casa sin decir palabra. Elena se quedó llorando en el suelo. Durante los días siguientes, Roberto no durmió. Buscó entre los papeles viejos de sus padres adoptivos. Encontró documentos de la adopción. La fecha coincidía. El lugar coincidía. La historia encajaba. Llamó a los tíos lejanos de su madre adoptiva. Les preguntó si sabían algo de una tal Carolina.
Uno de ellos, el mayor, se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Sí, hubo una chica con ese nombre. Murió muy joven. Dejó un bebé, creo. Pero nunca supimos qué pasó con él. Roberto sintió que el aire le faltaba. La historia comenzó a filtrarse. Algún periodista se enteró. Los medios lo convirtieron en escándalo. Empresario millonario descubre que su empleada es su tía biológica. Las redes sociales explotaron. Unos lo celebraban como una historia de amor familiar. Otros lo criticaban. Roberto se sintió expuesto, traicionado por un pasado que nunca pidió conocer. Y entonces apareció Miguel, un hombre de casi 60 años, desaliñado, con cara de pocos amigos. Se presentó en la oficina de Roberto con un abogado barato. Dijo ser su padre biológico. Exigía reconocimiento. Y dinero. Roberto casi lo echó a golpes. Pensó que era un estafador más, pero Miguel insistió. Tenía una cicatriz en el brazo izquierdo, un tatuaje viejo de un ancla en el hombro. Sabía detalles de Carolina que solo alguien cercano conocería. Roberto llamó a Elena. Le preguntó si Miguel decía la verdad. Ella, con voz rota, confirmó que sí, que ese hombre era quien había dejado embarazada a su hermana, que había huido como un cobarde. Roberto ordenó una prueba de ADN. Los resultados llegaron 2 semanas después. Positivo, Miguel. Era su padre biológico. Pero la historia no terminó ahí. Cuando el caso se hizo público, una denuncia antigua salió a la luz. Miguel había sido acusado hace 35 años por abuso de menor. La víctima era Carolina. La denuncia nunca prosperó porque ella murió antes del juicio. El caso quedó archivado. Ahora, con nueva evidencia y testigos, la fiscalía reabrió el expediente. Miguel fue arrestado, condenado a 15 años de prisión, no por abandono, sino por lo que realmente era, un abusador. Roberto sintió asco, rabia, pero también un extraño alivio. Ese hombre no merecía ser llamado padre. Una tarde, Roberto fue a buscar a Elena. La encontró en su pequeña casa empacando sus cosas. Pensaba que la iba a echar, que la iba a demandar, que todo había terminado. Pero Roberto entró, se sentó frente a ella y lloró. Lloró como no lloraba desde la muerte de su esposa. Elena lo abrazó y él se dejó abrazar. «Gracias», dijo Roberto con voz quebrada. «Gracias por salvarme. Gracias por no dejarme morir. Perdóname por abandonarte», respondió Elena. «Perdóname por no poder darte lo que merecías. Me diste la vida 2 veces», dijo él. «La primera cuando me dejaste en ese auto. La segunda cuando me seguiste desde lejos todos estos años. Eso no es abandono. Eso es amor». Roberto le pidió que se mudara con él, que viviera en la mansión, que dejara de trabajar, que aceptara ser parte de su familia, no como empleada, sino como lo que siempre fue, su madre. Elena aceptó entre lágrimas y por primera vez en 35 años sintió que podía respirar tranquila, que su decisión, por dolorosa que hubiera sido, había tenido sentido, porque a veces la familia no se elige con la sangre, sino con el corazón. Y esa fue la verdad más grande que Roberto descubrió aquel día frente a su mural.